En un minuto iniciamos para dar tiempito a los que faltan. Eh, Marlon, ¿me puedes escuchar si me escucha? Confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, Sí, lo se escuchamos. escucha perfecto. Excelente. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Como conversábamos en la última sesión, estuvimos revisando temas relacionados sobre los core components a nivel de Microsoft Azure. Por ahí conversamos un poco sobre lo que eran los virtual machines, los skill sets, los availability sets. Y hoy vamos a continuar conversando sobre Azure Virtual Desktop, containers, functions y temas relacionados a networking y DNS a nivel de Azure. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar sobre el servicio Azure Virtual Desktop. A nivel de lo que son soluciones dentro del mundo de Microsoft, tenemos un servicio que nos permite a nosotros poder exponer racks de aplicaciones desde máquinas virtuales, que básicamente vendría siendo el equivalente, por así decirlo, a los que ya han trabajado con Remote Desktop, ¿verdad? Vamos a tener deployments y la capacidad de poder manejar esquemas en Windows 10 y en Windows 11 multisesión. Ahora, ¿cómo funciona el servicio Azure Virtual Desktop? Básicamente, cuando nosotros exponemos aplicaciones y llamemos aplicaciones web y aplicaciones cliente-servidor, normalmente tenemos la necesidad de exponer esas aplicaciones hacia nuestros usuarios. Y máxime ahora que tenemos todo este tema de Work from Home, Work from Anywhere, ¿verdad? Se vuelve un reto para las organizaciones. Es decir, bueno, mira, tengo mi capa de base de datos ya clara de cómo la voy a gestionar, tengo mi capa de APIs, tengo mi capa de frontends a nivel de los sitios estáticos de repente, pero ahora viene el reto de cómo voy a permitir que mis usuarios consuman mi aplicación de una manera segura. Resulta que por una estructura o por un tema de cumplimiento normativo, ustedes no pueden llegar y decir, mira, sí, publíquelo, asignale una dirección IP pública y listo, ¿verdad? Porque eso podría aumentar la superficie de ataque de mi aplicación. Ya acabo de ver que don Jeffrey levantó la mano y me imagino que es porque no estoy compartiendo pantalla. Correcto, sí, sí. Gracias, don Jeffrey. Bueno, ya que estamos en el tema, entonces, cuando empezamos a hablar del tema de las aplicaciones, ¿verdad? Como les decía a nivel del frontend, una de las soluciones normalmente es, bueno, implementamos una VPN y vamos a conectar esa VPN en todos los usuarios, pero imagínense que ustedes tengan 500 o 1000 personas, ¿verdad? Lo complejo que puede ser en un esquema de conectividad de Work from Home habilitarle el tema a sus usuarios finales. Entonces empiezan los problemas de consumo de las aplicaciones, o peor aún, si mi aplicación funciona a través de un modelo cliente-servidor, donde el tráfico de datos sucede entre el aplicativo y la base de datos, esa comunicación claramente es un poco más pesada, por así decirlo, ¿verdad? A nivel de volumetría de datos voy a necesitar pasar más tráfico por esa VPN. Entonces ya no solamente tengo el reto de cómo conectarme, sino también de cómo entregar una buena experiencia desde la perspectiva de rendimiento a mis usuarios. Y ahí es donde entra un poco Azure Virtual Desktop, ¿verdad? Me facilita el tema o me mejora el tema, la flexibilidad a nivel de desplegar una aplicación, pero también agrega una capa de seguridad bastante interesante porque nosotros podemos aprovisionar algo llamado host pools, ¿verdad? Y básicamente estos host pools no son más que grupos de aplicaciones donde ustedes pueden decir, bueno, mira, es que yo tengo mi ERP o tengo mi aplicación de nómina y yo necesito que esta aplicación la consuman 500 personas. Entonces yo simplemente vengo y digo, perfecto, vamos a exponer estas 500 personas y vamos a distribuir el tráfico entre, no sé, 10 nodos o 50 nodos o 100 nodos, ¿verdad? Nodos que van a tener exactamente la misma configuración a nivel de los aplicativos. Entonces, pensemos que esto es una aplicación cliente-servidor nuevamente
Entonces el usuario viene, abre su servicio, básicamente, y se registra a un área de trabajo y aquí va a ver sus aplicaciones como lo ven, ¿no? Imagínense que esto sea el ERP a nivel de Remove App y tengan una aplicación de nómina y algunas aplicaciones web que requieren consumir. Y lo interesante es que los usuarios no van a requerir conectarse a una VPN y la autenticación desde la perspectiva de la capa de identidad que vamos a usar es la misma que consumimos cuando usamos Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive y todos los servicios SaaS de Microsoft, ¿verdad? Pues, volviendo al tema, también nos va a permitir no solo exponer los servidores de sesión, sino también directamente aplicaciones a través de los application groups, ¿verdad? Entonces, como les decía, si yo tengo por ahí la oportunidad, no sé, de decir, mira, es que yo quiero desplegar un Google Chrome porque resulta que es mi aplicación web, pero yo no quiero exponer una dirección IP pública a esa aplicación por temas de seguridad, entonces vamos a explorar el Google Chrome de un servidor que está en LAN, los usuarios se van a conectar a ese Google Chrome y la experiencia va a ser como si estuviese instalado en su máquina. Entonces estoy simplificando, por así decirlo, el despliegue, pero también agregando una capa bastante interesante desde la perspectiva de imágenes administradas y es el tema de la flexibilidad en la demanda, ¿verdad? Bueno, como en este no está disponible porque es un demo, entonces acá yo ya puedo empezar a decir, bueno, mira, si hoy tengo 10 usuarios y el día de mañana me dicen, mira, es que esa aplicación ya no se van a conectar 10, se van a conectar 1000. Yo simplemente vengo y agrego la cantidad de hosts equivalentes para atender la demanda de conectividad hacia mis aplicaciones. Entonces también se vuelve más simple la instalación. No tengo que ir equipo por equipo a decir, mira, es que ahora tenemos que instalar la aplicación en estos 1000 usuarios, sino simplemente el usuario llega y vamos a eliminarlo por aquí. El usuario puede llegar, no creo que tenga ningún workspace, pero no importa, y a través de su correo electrónico podría ver todas las aplicaciones a los que él está autorizando. Entonces, si digamos, mi correo tiene alguna aplicación, no tengo aplicaciones asociadas, pero bueno, si tuviera alguna aplicación, él me las va a desplegar todas aquí, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos disponibilizando. Y esto termina siendo un escenario de desktop as a service, ¿verdad? En el esquema de Virtual Desktop. Ustedes van a poder consumir experiencias digamos, a nivel de sistema operativo, tanto para Windows Server 2016, como para Windows Server 2019, Windows Server 2022, pero también hosts optimizados para Windows 10 y Windows 11 en la experiencia multisesión. Y otro punto importante es las características a nivel de el comportamiento de sesiones y la redirección de dispositivos. Y es que aquí vamos a ver que ustedes tienen la capacidad de no solamente exponer aplicaciones, sino integrar sistemas de audio y video, su cámara local, sus audífonos, ¿verdad? Hacer redirección de impresoras, hacer redirección de puertos COM, hacer redirección de smart cards. Entonces, hay organizaciones que de hecho esto lo utilizan con un concepto llamado Team Clients, ¿verdad? Entonces, yo ya no, como ya el cómputo no va a ejecutarse directamente en mi host físico, yo lo que hago es que aprovisiono ese cómputo directamente en Microsoft Azure. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mira, vamos a empezar a ahorrar en la compra de equipos físicos, ya no vamos a aprovisionar máquinas Core i7, Core i9 con 16 GB de RAM, porque realmente ya no es necesario ejecutar nada en esas máquinas, todo lo vamos a ir a ejecutar a Azure. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente redireccionar todo, inclusive estas máquinas son optimizadas para la experiencia de Teams. Yo puedo ejecutar Teams en Windows Virtual Desktop de manera que no tengo que tener nada instalado en mi máquina. Y desde la perspectiva de gestión y gobierno de datos y aplicaciones, viéndolo desde un esquema de soberanía de los datos, también es más seguro, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos equipos que no son gobernados y controlados directamente por la organización, pues eso se convierte en un reto. Con Azure Virtual Desktop, ustedes tienen control total de dónde están sus aplicaciones, de dónde están sus datos y el uso que le están dando a cada uno de los servicios. Y si el día de mañana el usuario llega y dice, mira, hay que sustituir el equipo, ya no tenemos esos procesos complejos de configuración para poder disponibilizar un puesto de trabajo, sino que sabemos que ya tenemos todo automatizado de manera que simplemente agregamos al usuario al grupo, ¿verdad? Que esto básicamente es decir, bueno, yo voy a asignarle acá a de repente Leonardo para que pueda accesar este host. ¿Ok? Entonces eso es a nivel general Azure Virtual Desktop. Para que lo tomen en cuenta, existe, como ustedes están pasando por Azure Fundamentals, existe una certificación que está únicamente enfocada en Azure Virtual Desktop. Claramente es un tema muchísimo más amplio de lo que les acabo de comentar. Pero para efectos, digamos, de el examen de Fundamentals, está bien que conozcan lo que les acabo de comentar. Ahora,
Dentro de lo que son los servicios de cómputo de Microsoft Azure, vamos a tener la posibilidad de manejar contenedores. ¿Y qué es un contenedor? Probablemente ustedes, que la mayoría son desarrolladores, hayan escuchado hablar de los esquemas de aplicaciones monolíticas, contenerización de aplicaciones, aplicaciones basadas en microservicios, y Microsoft Azure tiene diferentes productos para poder manejar todo lo que son contenedores. Docker, podemos trabajar contenerización directamente a App Services, podemos trabajar OpenShift de Red Hat o Azure Kubernetes Services o Azure Container Instance. Como ven, son diferentes los servicios que podríamos disponibilizar para esto. Y al final, si lo vemos en un esquema tradicional, cuando ustedes virtualizan, cuando ustedes implementan sus sistemas, sus aplicaciones dentro de una máquina virtual, normalmente, hablemos de Hyper-V o de VMware o de Citrix, normalmente esos hipervisores lo que van a hacer es virtualizar el hardware, ¿verdad? Entonces yo llego y digo, ok, mira, de los 16 cores y 128 gigas de RAM que tengo, yo quiero crear estas 16 máquinas virtuales y ahí empiezo a colocar mis aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con los contenedores? Los contenedores lo que están virtualizando son los sistemas operativos, ¿ok? Entonces, nos entregan una forma de tener un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Porque muchas veces yo puedo decir, bueno, mira, pero es que yo quiero implementar una API aquí en esta máquina virtual, pero realmente y lo mínimo que me permite aprovisionar es un core y 2 gigas de RAM. Y realmente eso es demasiado para mi aplicación. Además de que yo estoy siendo responsable de la administración del sistema operativo, no solo de la capa de las librerías y la aplicación. Entonces, muchas veces el estar creando nodos y nodos y nodos y nodos está comprometiendo la cantidad de cómputo disponible que yo tengo para colocar mis aplicaciones. Y si necesito isolar, porque utilizamos diferentes frameworks, entonces necesito crear más y más y más servidores para el funcionamiento de mi aplicación. Cuando las contenerizamos realmente y estamos virtualizando el sistema operativo, estamos ganando toda esa parte desde la perspectiva, digamos, de una capa más liviana, por así decirlo, para poder aprovisionar esas aplicaciones con una eficiencia mayor desde la perspectiva del consumo de cómputo, ¿verdad? Es como les decía, desde la perspectiva de contenedores, teníamos Docker como una de las soluciones, pero por ahí otro de los beneficios que ustedes van a tener dentro de estos esquemas es el uso de orquestadores, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de Azure Kubernetes Services pueden orquestar sus contenedores directamente utilizando Kubernetes, ¿ok? Entonces ya ahí tenemos nuevamente, esto es algo que entra muy light, es un tema muchísimo más amplio, ¿verdad? También hablar del tema de containerización de aplicaciones, de refactorización, de reingeniería, pero es importante a nivel de fundamentals que conozcamos cuáles son las opciones y cuál es la diferencia de un esquema de virtualización tradicional versus la parte de containerización, ¿ok? Entonces, nuevamente ahí nosotros podemos hablar a nivel de microservicios de que normalmente yo puedo tener mi capa tradicional donde tengo un servidor de aplicaciones en el frontend, ¿verdad? Luego tengo los APIs también divididos en diferentes servidores y por último tengo mi capa de base de datos, ¿ok? Pero si hablamos de microservicios, de repente el servidor de frontend, ustedes tienen a nivel de desarrollo, mira, ahí está la funcionalidad de generación de reportes, ahí está la funcionalidad de identity, ahí está la funcionalidad de, no sé, registro de facturas, de registro de cotizaciones, no sé, de todo lo que haga. Pero entonces yo necesito poder optimizar el rendimiento y digo, mira, vamos a hacer un contenedor, ¿ok? Un microservicio, un pod, donde vamos a colocar el módulo Identity, y en otro pod vamos a colocar el módulo de facturación, y en otro pod vamos a colocar el módulo de cotizaciones, y en otro el módulo de reportes, de manera que podamos tener una mejor gestión de la aplicación y que esas aplicaciones también puedan ser soportadas y actualizadas de manera independiente, ¿verdad? Entonces ya no voy a tener ese impacto. Mira, tenemos que dar de baja la aplicación temporalmente porque vamos a hacer una actualización en el módulo de reportes. Como lo tengo en un esquema por microservicios, entonces ya solo voy a afectar el módulo de reportes, no toda la aplicación como un esquema monolítico, ¿verdad? Entonces, a nivel muy general, esos son parte de los beneficios que podemos conocer en este nivel. Ya en las certificaciones de desarrollador específicamente, inclusive al Administrator Express, se amplían muchísimo más temas relacionados a la gestión de microservicios y inclusive a APIs a través de API Management, ¿verdad? Que son servicios de proxy para la administración de esos APIs a nivel de seguridad, a nivel de políticas, inclusive a nivel de monetización. Ok. Les recomiendo, si no les queda claro, los videos nuevamente con respecto a los temas que vayamos revisando al momento de
de estudiar o repasar el contenido para el examen. Ok. Además de las arquitecturas que nosotros tenemos disponibles en los servicios para temas de containerización, también tenemos escenarios serverless, ¿ok? O infraestructuras basadas en eventos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos diseñando y desarrollando nuestra aplicación y resulta que ustedes dicen, bueno, mira, hay que disponibilizar una API que se encarga de X función. No sé, mira, este está devolviendo el tipo de CAN, por decir algo, ¿ok? Pero esa API se consulta únicamente una vez al día, ¿ok? Pero resulta que a nivel de diseño de la aplicación yo lo puse en una máquina virtual y pues resulta que esa máquina virtual está encendida 24/7, consumiendo cómputo de mi infraestructura y también generando costes dentro de la organización. ¿Qué pasa si entonces nosotros empezamos a consumir esos procesos a través de infraestructuras basadas en eventos con el uso de triggers, ¿verdad? Entonces yo únicamente voy a responder a las solicitudes cuando se me solicite y por ahí vamos a encontrar los beneficios de las tecnologías serverless, ¿verdad? Ok, entonces básicamente aquí también vamos a tener beneficios desde la perspectiva de el cómputo requerido para poder atender las peticiones, ¿verdad? Entonces, si de repente, mira, no me llegaron 10 peticiones, sino que ahora me llegaron 1 millón de peticiones, básicamente Azure Functions se va a adaptar a nivel de los recursos que asigne a esa función en específico para poder atender la demanda de sus aplicaciones. Hay diferentes esquemas desde la perspectiva de Azure Functions para provisionarlo, tenemos esquemas basados en consumo, tenemos esquemas basados en compromiso también, pero esto es algo importante que debemos tener en cuenta al momento de implementar o isolar completamente nuestras funciones. Y aquí me parece que deberíamos tener algunos function apps para mostrarles cómo se ve esto. Como les decía, desde la perspectiva de los diferentes service tiers, esto es un function app, ustedes van a poder manejar sus diferentes funciones. Aquí no puedo crearlo porque yo no tengo permisos, ¿verdad? Pero basados en un trigger, por ejemplo, que sean timers o de repente un servicio de colas, ¿verdad? Que estemos recibiendo. Y aquí ustedes van a poder implementar el código de lo que quieren específicamente que haga esta función, ¿verdad? En función al trigger que eventualmente desplieguen en la misma. También toda la parte de monitoreo de sus funciones, toda la parte del flujo a nivel de integración y los outputs que esto pueda generar. Normalmente estos servicios interactúan en procesos de desarrollo de aplicaciones, pero también los utilizamos mucho cuando estamos haciendo procesos de extracción y transformación de datos, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo conozcan desde la perspectiva de los servicios que tenemos disponibles y probablemente les sea muy útil a ustedes como desarrollo. Creo que ustedes vienen de AWS, similar como a Lambda, ¿verdad? Que son tecnologías también servers. Ok, ahora, cuando hablamos de las opciones que tenemos disponibles dentro de Microsoft Azure para hostear nuestras aplicaciones, bueno, ya en la última sesión hablábamos de las máquinas virtuales, ¿verdad? Un esquema tradicional donde nosotros implementamos nuestro Apache, nuestro IIS, nuestro Nginx, nuestra capa de base de datos con Postgre, MySQL, SQL, sea cual sea dentro del stack de tecnologías que estamos consumiendo. Y esos son escenarios en infraestructura como servicio. Como segundo punto, hablábamos de la parte de la gestión de contenedores o microservicios, donde hablábamos de toda la parte de AKS, Azure Container Instance, OpenShift de Red Hat, pero también tenemos otros esquemas y al final eso terminan siendo clusters, ¿verdad? Por así decirlo, por lo menos el caso de AKS y Red Hat OpenShift. Pero también tenemos servicios en plataforma como servicio como Azure App Service. Y Azure App Service les va a permitir o les va a soportar, vamos a verlo aquí un momentico, diferentes runtimes, dentro de los que están Java, vamos a ver aquí, PHP, .NET, y por aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, en plataforma como servicio, que sabemos que no tenemos la responsabilidad de administrar la capa del sistema operativo, yo tengo la posibilidad de gestionar runtime stacks específicamente para .NET 6 y 7, ASP, Go, Java, Now, PHP, Python y Ruby. Y en el caso, por ejemplo, ya ustedes tienen la posibilidad de implementar JBoss directamente, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un EAP, tienen la necesidad de hacerlo, pueden desplegarlo en plataforma como servicio, simplificando, digamos,
el tema del despliegue. Pero además de poder gestionar código a nivel de los web apps de Microsoft Azure, van a poder también crear contenedores o extraer un contenedor, ¿verdad? Específicamente Docker y alojarlo acá. Entonces, para los que conocen o ya están con temas de containerización, por ejemplo, si yo tengo aquí Docker Hub, Image Library, y estoy consumiendo una imagen pública, por así decirlo, yo podría eventualmente acá decir, mira, es que yo necesito, no sé, una imagen del Nginx, ¿ok? Y yo eso es lo que quiero desplegar específicamente dentro de mi app service. Y ahí vamos a poner nuestra aplicación. Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es desplegar una imagen de Nginx. O inclusive, con un servicio llamado Azure Container Registry, ustedes pueden tener sus propias imágenes de contenedores, ¿verdad? Que ya son sus imágenes custom que ustedes crearon y que necesitan utilizar para desplegar aplicaciones dentro, por ejemplo, de un web app. Y por último, la posibilidad de manejar static web apps, que esto normalmente lo vamos a utilizar cuando tenemos contenido que no varía, ¿verdad? Que es completamente estático, que son normalmente los frontends a nivel de nuestras aplicaciones. Y eso es un poco uno de los esquemas que tenemos a nivel de app service, ¿verdad? Entonces, aquí hablábamos de algunos stacks, ¿verdad?, que soportamos. Importante que podemos aprovisionar en el backend de la aplicación tanto Windows como Linux. Entonces, al momento de generar o aprovisionar mi app service, él me da la opción de poder desplegar en Linux o Windows. Claramente, esto va a depender un poco del runtime stack que seleccionemos, ¿verdad? Entonces, por ahí la disponibilidad de cada uno de los servicios. Por ejemplo, Go, que es un nuevo servicio que está en preview, de hecho, únicamente por el momento se puede implementar a nivel de backend en Linux. Entonces, todos esos temas es importante tomarlos en consideración. Ahora, ¿cuáles son algunos casos, digamos, de uso a nivel de lo que es Azure App Service? Bueno, la publicación de aplicaciones web o APIs o web jobs y mobile apps es parte de los casos de uso. Es importante que los conozcamos. Estoy seguro que para ustedes esto va a ser muchísimo más sencillo entenderlo, como les dije, ya que están en el mundo de desarrollo, pero probablemente pueda hacer una pregunta de examen por ahí, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva de despliegue, cuando tenemos nuestros servicios a nivel de App Service, ustedes tienen varias formas de hacerlo. Pueden implementar automatización desde la perspectiva de GitHub Actions. También pueden hacer integraciones directamente con Azure DevOps y específicamente pipelines de integración y despliegue continuo. O también los App Services le dan la posibilidad de tener un ESFTP para poder subir el código directamente a su app service en función al runtime stack que hayan seleccionado. Entonces, este sería básicamente el esquema, ¿verdad? Si ya yo quisiera integrarme directamente a por ejemplo, una cuenta de GitHub, yo tengo ahí mi cuenta, no sé, Medical y quiero cargar Tralrama, ¿verdad? Aquí ya podría automatizarlo y claramente en el momento que yo despliegue mi web app, vendría este repositorio, este proyecto en base a branch que tengo. Como hablábamos dentro de los casos de uso a nivel de las web apps, tenemos soporte completo para los frontends que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Teniendo Linux y Windows como host de los sistemas operativos. A nivel de APIs, ustedes pueden construir aplicaciones REST, ¿okay? Básicamente, para poder exponer esos APIs. En el caso de los web jobs, ¿okay? En este caso podríamos tener la necesidad de ejecutar alguna aplicación, algún programa Excel, Java, PHP, Python, o Node.js o scripting inclusive, lo van a también poder ejecutar en un app service y específicamente también en un app service plan, que es parte de lo que nos va a provisionar este servicio. Vamos aquí nuevamente. ¿Okay? Y entonces, en estos App Service Plans es que vamos a poder aprovisionar todas las necesidades que tengamos dentro de la base de datos. Aquí hay un tema importante y es que en el mundo de los App Services y los Web Apps existen diferentes Service Tiers. ¿Okay? Cada uno de los Service Tiers va a tener diferentes características desde la perspectiva de cómo maneja la capa de Identity, de cuáles son las capacidades de cómputo claramente, pero también de cómo podemos integrarlos al esquema de redes o infraestructura de comunicaciones de la organización. Entonces, muchas veces uno de los retos que tenemos en nube es, mira, ¿cómo vamos a poner a hablar a un servicio en plataforma como servicio con mi base de datos que también está en plataforma como servicio?
no queremos exponer endpoints a nivel público porque eso podría representar un riesgo a nivel de seguridad, ¿verdad? Entonces, en base a esas arquitecturas de referencia que les he estado comentando, todo tiene que basarse en entender de la necesidad que ustedes tienen a nivel de diseño de la aplicación para determinar qué tipo de productos y qué service tiers específicamente van a poder implementar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta para determinar si puedo trabajar en un service tier estándar o de repente voy a tener que consumir un service tier premium. ¿Qué es la diferencia, verdad? Específicamente entre cada uno de estos servicios. ¿Sí? Ok. Ahora, explorando un poco, ¿verdad? Las opciones que teníamos para hacer hosting de nuestras aplicaciones web. Cuando implementamos soluciones y no únicamente máquinas virtuales, se les mencionaba hace un momento, tenemos ciertas necesidades desde la perspectiva, vamos a verlo acá, de integración a nuestras redes virtuales. A ver si me carga porque hace no me carga. Ok. Entonces resulta que ustedes dicen, bueno, mira, yo estoy implementando una red virtual que tiene, digámoslo acá, con este servidor. Y veámoslo aquí. Ok. Entonces resulta que ustedes dicen, bueno, mira, dentro del diseño de mi aplicación, yo tengo una capa donde, o en mi infraestructura general, ¿verdad? Yo tengo una capa donde estamos colocando la subnet de bases de datos, ¿ok? De la aplicación X, porque necesitamos hacer, no sé, microsegmentación y garantizar que la aplicación X no tiene por qué comunicarse con las bases de datos de la aplicación Y, porque claramente mi diseño o de repente son diferentes departamentos, son diferentes, somos un grupo empresarial y tenemos diferentes compañías y no queremos juntar toda la infraestructura, ¿verdad? Pueden haber diferentes criterios, pero bueno. Entonces yo empiezo a generar toda la estructura de subnets, la capa de networking, la capa de aplicaciones, la capa de base de datos. Pero resulta que llega un punto en el que, y esto para el esquema tradicional en infraestructura como servicio, ¿verdad? Aquí ponemos máquinas virtuales en Windows y máquinas virtuales en Linux, como lo vemos acá, ¿verdad? Tenemos direcciones IPs privadas asociadas a cada uno de nuestros servicios. Probablemente si yo tengo una base de datos, una API y una aplicación web a nivel de frontend, a mí me interesa únicamente exponer la aplicación web. No debería por qué exponer estas dos capas porque realmente quien va a ser consumido por el usuario final, un esquema tradicional de la aplicación web, ¿verdad? Pero luego viene el tema de los escenarios de modernización también, donde ustedes dicen, bueno, mira, es que agregué un app service, ¿ok? Y entonces, como yo ya no tengo acceso a la capa del sistema operativo, empezamos a encontrar opciones como la posibilidad de cada uno de los servicios de poder hacer integraciones directamente a redes virtuales. Pues aquí vamos al punto, ¿verdad? Donde ustedes pueden llegar, conectar, no me sale la opción, no tengo acceso, pueden conectar directamente este App Service directamente a su Virtual Network, ¿verdad? Entonces ya empezamos a encontrar un diseño donde vamos a asegurar que desde la perspectiva de el flujo de datos que tenemos dentro de los diferentes componentes de nuestras aplicaciones lo vamos a gestionar de manera segura, ¿ok? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces Microsoft a ustedes les va a permitir el uso de precisamente estos virtual networks, como lo vemos acá, para poder, digamos, asociar máquinas virtuales, web apps, bases de datos, pero también por ahí van a encontrar temas relacionados a otros servicios a través del uso de algo llamado private endpoints, ¿ok? Ahora, ¿qué nos permite una virtual network? Bueno, nos permite la capacidad de segmentar y isolar, como se los decía hace un momento, ¿verdad? Yo quiero isolar mis aplicaciones o quiero isolar las capas de los diferentes servicios que de repente tengamos. Comunicaciones de Internet, va a permitir la comunicación entre los diferentes recursos de Azure, podernos comunicar con recursos en premisas, agregando servicios como Azure VPN Gateway, y eso sería un servicio de VPN, ya hablamos de túneles, de repente IPsec, ¿verdad? También rotear todo el tráfico de red, poder filtrar ese tráfico de red y poder interconectar diferentes redes virtuales. ¿Ok? Y cuando hablamos de la interconexión, podemos tener diferentes tipos de arquitecturas. Por ejemplo, yo voy a encontrar una topología hub and spoke, digámoslo acá, en una arquitectura hasta cierto punto simple, donde yo digo, bueno,
Yo en este momento, pues necesito poder tener una segmentación de redes a través del siguiente criterio. Quiero tener mi red de producción, quiero tener mi red de, no sé, preproducción, quiero tener mi red de certificación y quiero tener mi red de pruebas, ¿ok? Entonces, esta arquitectura les va a permitir a ustedes decir, bueno, mira, yo tengo mi red de hub, aquí vamos a tener las VPNs que interconectan con los diferentes países, con los branch, con el hub directamente, ¿verdad? Entonces, implementamos todo acá, tenemos toda la capa de seguridad y luego a este hub o esta red principal empezamos a interconectar los diferentes esquemas adicionales, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían decir, bueno, mira, aquí está producción y producción lo tengo subneteado por la capa de aplicación y la capa de base de datos para hacerlo simple. Y luego tengo preproducción, que también se puede hablar con el hub, pero yo no quiero que preproducción se hable con producción. Esos recursos no se deberían ver, ¿verdad? Imagínense en qué torta que yo llegue y conecte una aplicación productiva a la base de datos de desarrollo. Y si tuvo un error a nivel de código, por lo menos a nivel de comunicaciones no iban a lograr verse, ¿verdad? Entonces, por ahí empieza la parte de la gestión de Isolate y toda la parte de segmentación específicamente. Es importante cuando nosotros estamos haciendo los diseños de las aplicaciones que tomemos en cuenta estas zonas de aterrizaje, ¿verdad? Y estas arquitecturas hub and spoke para determinar cuál es la manera, no solo la manera más funcional, ¿verdad? Porque pues, yo puedo poner todo en una única red y definitivamente la aplicación va a funcionar, pero sí alinearlo a buenas prácticas y también siempre tomar en consideración lo que es Well Architected Framework, que lo veíamos el día en nuestra última sesión, donde hablábamos de los criterios, ¿verdad? De gestión de costos, de excelencia operativa, toda la parte de confiabilidad, toda la parte de alta disponibilidad de mis aplicaciones y sobre todo la capa de seguridad. Ok, bueno, ya hablábamos un poquito, ¿verdad? De cómo podríamos estar comunicándonos con premisas, que básicamente lo podríamos integrar a través de VPN Gateways, ¿ok? Cuando hablamos de estos servicios, Microsoft Azure tiene diferentes service tiers, como cada uno de sus recursos, ¿verdad? Que van a ir variando en función a la cantidad de tráfico que podemos gestionar, pero también a la cantidad de túneles que podríamos generar. Por ejemplo, Microsoft tiene la capacidad en un VPN Gateway Basic de poder gestionar hasta 100 megabytes de tráfico distribuido entre 10 túneles. Entonces piensen que ustedes tienen sus oficinas principales y 9 branch office. Y ustedes dicen, bueno, mira, necesitamos que todos los usuarios que están en mi oficina en premisas se comuniquen con Azure a través de direcciones IP privadas. Bueno, para eso implementamos el VPN Gateway. Pero resulta que cuando empezamos a decir, bueno, si distribuyo esos 100 megas entre esas 10 oficinas, nos va a quedar un rendimiento de 10 megas únicamente y podríamos tener un impacto en las aplicaciones, en el rendimiento. Entonces ahí empezamos a encontrar algunos otros servicios, como el VPN Gateway GW1, vamos del 1 hasta el 5, donde vamos a ir teniendo variaciones, como les decía en la parte de throughput, que inicia con los 650 Mbps para un máximo de 30 túneles side to side o inclusive 128 túneles point to side, ¿verdad? Para esos casos donde decimos, bueno, mira, side to side es para mis redes, digamos, por así decirlo, físicas fijas, ¿verdad? De mi movilidad, pero ¿qué pasa si yo tengo usuarios que están viajando por el mundo, de repente están fuera de las oficinas y necesito interconectarlos de una manera segura, ¿verdad? Siguiendo cierto criterio desde la perspectiva de inscripción de la data del tráfico en tránsito. Entonces, por ahí va a dar sentido que el VPN Gateway les permite a ustedes no solo gestionar VPNs site to site, sino también VPNs point to site. Ok, ahora, las virtual networks también les van a permitir a ustedes manejar un par de criterios adicionales y lo vamos a ver nuevamente en esta red virtual. Resulta que cuando ustedes ya tienen sus dispositivos interconectados y vamos a irnos a este nodo específicamente, yo puedo asociar directamente a mis subnets algo llamado Network Security Groups. Entonces vamos a crear uno. En este momento creamos la suscripción de aplicaciones, ¿verdad? Y como ven aquí, yo tengo diferentes Network Security Groups, pero resulta que ustedes posicionaron por ahí un servidor y dicen, bueno, mira, vamos a exponer, lo hablábamos ayer, creo, un Network Security Group para publicar el puerto 443 de manera directa hacia Internet. ¿Okay? Porque necesito que lo puedan consumir. Este mismo Network Security Group, eventualmente, ustedes lo van a poder asociar. Vamos a crear aquí un Group que se llame
ITS Fundamentals. ¿Ok? Entonces resulta que vamos a crear aquí el NSG y le vamos a decir appx test, y procedemos a crear nuestro recurso. Ok, entonces, los Network Security Groups tienen varias formas de ser asignados. Una de ellas, que fue la que ya habíamos visto, es asignarlo a nivel de la interfase de red de la máquina virtual. Pero hasta cierto punto esto se puede volver un poco complejo, ¿verdad? Porque si yo tengo 200 máquinas virtuales y tengo que gestionar 200 Network Security Groups, hay una alta probabilidad, además de que administrativamente es bastante complejo, hay una alta probabilidad de que llegue a exponer puertos que no deberían estar expuestos hacia destinos o hacia fuentes que no estén de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ustedes pueden hacer la asociación directamente en sus virtual networks, de manera que yo me posiciono en la subnet y digo, bueno, mira, yo ya tengo el Network Security Group. Se nos perdió. Vamos a ver por qué no lo veo. Ok, esto es importante y nos sirve aquí de ejemplo. Los Virtual Networks y los Network Security Groups son servicios regionales. ¿Ok? ¿Por qué no vemos el que acabamos de crear? Bueno, básicamente porque hace un momento yo creé un Network Security Group en el este de Estados Unidos y el Virtual Network está en el este 2 de Estados Unidos. Entonces, lo correcto debería ser que exista un Virtual Network también en el este de Estados Unidos. Pues vamos a provisionar. Ok, vamos a buscar aquí ITS. Entonces, y vamos a crear una nueva red para usarla de ejemplo, porque esa otra sí la uso. Y de repente aquí, este sería nuestro hub. Ok. Dentro de estos Virtual Networks, ustedes van a encontrar características adicionales como el servicio Azure Bastion, que básicamente les permite consumir de manera segura a través de un cliente HTML5 las interfaces SSH o RDP de sus servidores. Entonces, tradicionalmente, yo tengo que, para consumir un servidor Windows Server a nivel de Remote Desktop, publicar el puerto 3389, ¿verdad? Que es el puerto por defecto en caso de que no haya sido cambiado. ¿Qué pasa? Que esto podía llegar a ser inseguro, ¿verdad? Hay bastantes vulnerabilidades conocidas para este protocolo. Entonces, si yo llego y expongo o básicamente implemento el servicio de Azure Bastion, no voy a tener necesidad de exponer mis servidores y estoy agregando por ahí una capa de seguridad adicional y reduciendo el riesgo de un eventual ataque. Luego, Azure Firewall es un servicio que les va a permitir a ustedes gestionar, al igual que un Network Security Group, todo el tráfico entrante y saliente. Hablemos de inbound rules y outbound rules, pero también agrega ciertas capas, al ser un firewall de capa 7, como lo son Intrusion Prevention Systems, Intrusion Detection Systems y también filtrado web a nivel de URLs para entender el comportamiento que están teniendo sus usuarios o sus infraestructuras a nivel local, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, mira, ¿para qué yo quiero filtrar a nivel web dentro de un servidor? Si ahí nadie está navegando, bueno, dependerá, ¿verdad? De repente se infectó con malware y está intentando descargar o consumir algo para poder infectar el nodo y de repente tengo ambientes de Azure Virtual Desktop donde sí estoy disponibilizando sesiones directamente a mis usuarios. Y por último, la posibilidad de manejar DDoS Protection, que son protección contra ataques de denegación de servicio dirigido directamente a sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes agregan esta capa dentro del Virtual Network, básicamente todos los recursos que estén conectados van a ser protegidos ante este tipo de ataques. Con el tema del subneteo, ya por ahí lo habíamos revisado, y el uso de las etiquetas que sean establecidas dentro de sus políticas de gestión y gobernanza. Ok, perfecto. Ya que tenemos nuestra Virtual Network, revisamos los diferentes criterios, volviendo al tema de las subnets y la gestión de Network Security Groups consolidados, nosotros podemos asociarlo
de manera que luego yo puedo llegar y decir, bueno, como ya está aplicándose un Network Security Group a la subnet completa, y vamos a asumir que tenemos diferentes nodos, yo puedo decir, bueno, mira, ahorita yo necesito que de cualquier parte del mundo, vamos a decir, con destino a la dirección 10.00, y asumamos que este es un servidor de aplicaciones, se pueda consumir el puerto 443, ¿verdad? Entonces, ya aquí le pongo aplicación X, ¿ok? En TCP. Y luego sobre este mismo Network Security Group, puede ser que ustedes tienen otra aplicación. Entonces, vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a que se cree esto. ¿Ok? Refrescamos acá. Pero esta vez vamos a decir, ok, ahora tenemos una aplicación más que básicamente solamente puede ser consumida desde, no sé, esta dirección IP pública con destino a otro nodo que es la 10.00.45 de repente, y ahí estamos publicando la aplicación en el puerto 444, ¿ok? Igual en TCP. Entonces aquí ya podemos empezar a tener los diferentes criterios, ¿verdad? De lo que nosotros queremos exponer hacia Internet. De repente queremos exponer una API. Entonces, como ya estoy declarando cuál es la dirección privada, el Network Security Group no va a ser necesario asignarlo a nivel de cada uno de los nodos, sino que lo asignamos y lo gestionamos únicamente a nivel de la subnet. Ok. Y por último, cuando hablamos de arquitecturas Hub and Spoke, van a notar por acá que tenemos la posibilidad a través de algo llamado Virtual Network Connected Operators interconectar para que esta máquina virtual, de repente, que es la aplicación, pueda comunicarse con el VPN Gateway y a su vez con los nodos en premisas o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionaríamos esto nosotros? Bueno, dentro de la subnet van a encontrar una sección llamada Peelings que me va a permitir a mí decir, ah, bueno, digamos que este es nuestro hub, ¿ok? Ahí tenemos toda la capa de seguridad y networking. Pero ahora yo quiero conectarme y voy a pensar que tengo otra red, pero creo que no. De pura casualidad está esta. Quiero interconectarme a esta otra red para que permita el tráfico. Bueno, aquí vamos a ver un error porque básicamente nos dice que hay un overlapping de direcciones porque mantenemos las mismas dos subnets, ¿verdad? No es un tema de pruebas, pero este sería el esquema que ustedes utilizarían. ¿Qué me permite esto? Tanto gestionar el tráfico entrante de la red remota como el tráfico saliente de mi red remota. Entonces, comunicación bidireccional entre ambas redes virtuales y también entre los servidores que están dentro de este tema. Ok, por aquí tenemos un servicio, entonces vamos a, perdón, un laboratorio, entonces vamos a ejecutar este laboratorio. Por favor, vamos a ingresar a el sitio de Alarm, si no están por ahí, y van a activar sus ambos. Recuerden que yo por acá tengo que hacer sign out, activarlo con mi usuario de Hotmail. Vamos a ver si a mí me permite habilitarlo esta vez con este usuario, si no, hago el logout y ejecutamos. Okay. Les voy a dejar el link por aquello que alguno no tenga acceso a ese sandbox. Por ahí está.
vamos a ver por qué no terminó ahí de iniciar sesión en mi caso. Igual por ahí vamos dando tiempo para que puedan completar ustedes la activación. Vamos a refrescar la página. Creo que por aquí nos solicitó un montón de veces la autorización. Me parece que esos son puras solicitudes de la autenticación multifactor. Y no lo estaba probando por ahí. Vamos a ver si me lo pide, ¿no? Déjenme un momentico para ver qué pasa por ahí. Ok, voy a cambiar mi usuario. Un momento. Terminen ustedes de activar. Ok, voy a activarlo nuevamente por acá. Si alguien tuvo un problema, bueno, recordemos el tema de descuento. Ok, un momento porque sigue dando problemitas.
Ok, básicamente ya estamos por acá. Vamos un poquito por el tema de la activación de los permisos, pero básicamente lo que nos lleva este asistente es a ejecutar la creación de políticas de acceso para el Nginx que se había creado anteriormente, ¿verdad? Entonces, muy probablemente nos dé un errorcito al momento de extraer la data. Si es el caso, porque probablemente el lab fue eliminado, deberíamos volver a ejecutar el laboratorio a nivel de la creación de la máquina virtual. Entonces, vamos a ejecutar un momento. Si por ahí no nos devuelve nada, que es lo más probable, entonces lo que vamos a hacer básicamente es volver a ejecutar el del virtual machine, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir dentro de otra pestaña y vamos a posicionarnos en el siguiente módulo, que sería el de creación de una máquina virtual. Y vamos a crear esa máquina nuevamente. Aquí se lo voy a dejar en el chat. Es el mismo sandbox, o sea, es el mismo laboratorio, nada más cerciorémonos que estemos usando el mismo usuario para volver a hacer el procedimiento de la máquina, que realmente era bastante rápido, y luego poder hacer el ejercicio de networking. Entonces recuerden por ahí posicionarse, abrimos el Cloud Shell y creamos la máquina. Okay. No voy a volver a repasar esto porque esto ya lo habíamos visto en la última sesión. Simplemente vamos a crear nuestro servidor Linux y posteriormente hacer la instalación de Nginx. Recuerden, copiamos el contenido, ya habíamos revisado cada uno de los parámetros del script y damos clic en Enter. Okay, esperamos a que se termine de ejecutar y una vez que se ejecuta, vamos a copiar el comando de azvm extension set. Okay, y aquí tenemos, nos está respondiendo que fue creado de manera correcta. Vamos a ejecutar la extensión para la instalación y configuración de Nginx. Recordemos que en la última sesión hablábamos que de hecho no podíamos consumirlo, ¿verdad? A nivel público, que sería el ejercicio que estaríamos ejecutando posteriormente. Ok, vamos a esperar un momento a que se termine de ejecutar. Ok, y básicamente ya hemos ejecutado el VM extension set y el script específicamente para la configuración de Nginx y que recordemos que hacía una modificación en el index HTML. Y ahora nos vamos a ir nuevamente al ejercicio de configuración a nivel de networking. Entonces, si les sale esto en pantalla, van a darle clic en Reconnect. Recuerden que lo que tenemos es el tiempo del sandbox, que son los 55 minutos antes de que todos los recursos se vuelvan a eliminar. Entonces, una vez que ya estamos en el Cloud Shell, esto nos lo va a permitir porque básicamente está desplegando sobre el mismo sandbox, ¿verdad? Y específicamente en el mismo resource group, probablemente. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice que en el primer procedimiento lo que vamos a hacer es obtener la dirección IP pública de nuestra máquina virtual para poder accesar el servidor web. Entonces, para esto, vamos a ejecutar el siguiente comando, ¿ok? Utilizando una variable de bash. Entonces, vamos a irnos aquí, vamos a pegar y vamos a dar clic en Enter. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Básicamente nos está diciendo que está ejecutando el comando azvm list IP addresses y está extrayendo, y aquí estamos declarando, cuáles son
las direcciones IPs que queremos listar. Aquí les estamos poniendo un scope únicamente a este resource group, ¿verdad? Que es donde habíamos anteriormente creado la máquina virtual. Luego le estamos diciendo un parámetro que solamente queremos las IPs públicas asociadas a la máquina virtual llamada MyVM, que es como creamos la máquina virtual. Si le cambiaron el nombre, al momento de ejecutarlo, aquí deberían de establecer el nombre que ustedes colocaron. Y aquí estamos haciendo el query en base al valor para poder obtener la información de las direcciones IPs públicas, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, le estamos diciendo que esto lo guarde en un TSU. Ahora, vamos a ejecutar el siguiente comando y básicamente lo que está haciendo esto es obtener el contenido del index HTML al final a partir de la variable que habíamos declarado. ¿Okay? Aparentemente nos va a dar un failure to connect porque básicamente esta dirección IP pública no está expuesta, ¿verdad? En este momento. Entonces, esta variable ya la logramos asignar acá, como ven, ¿verdad? Yo aquí creo la variable, guardo el valor de la dirección IP pública específicamente asociada a mi máquina virtual, intento hacer curl, pero como no tenemos acceso, porque no está publicada, no está expuesto, vamos a tener un término. ¿Okay? Este caso es opcional, ¿verdad? Que esto lo que nos va a devolver es la variable, pero ya aquí estamos viendo que nos devolvió la dirección IP. ¿Okay? Ahora, si nosotros copiamos esta dirección IP, claramente a nivel público no vamos a poder consumir nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por el asistente y vamos a hacer la exposición, básicamente, de la regla a nivel del Network Security Group. Entonces, el siguiente comando en la tarea 2, lo que va a hacer básicamente es listar todas las reglas que están dentro de nuestro Network Security Group, específicamente asociado a nuestra máquina virtual. Entonces, vamos a copiar el siguiente comando. Y como vemos aquí a través del comando, estamos diciendo, ok, todos los Network Security Groups que existen dentro del grupo de recursos learn, ok, y vamos a hacer un query y los vamos a almacenar en CTSU. Vamos a ver qué nos muestra. Ok, entonces aquí nos está diciendo, ok, básicamente dentro de ese resource group únicamente hay un Network Security Group que se llama my-NSG. Ok, entonces aquí vemos el output que básicamente estamos obteniendo. Y ahora vamos a ejecutar, como ya conocemos el nombre, ¿verdad? Vean que aquí no lo estamos almacenando en una variable, sino que sí lo vamos a declarar. Vamos a copiarlo. Y aquí lo que le estamos preguntando es básicamente liste todas las reglas que están dentro de este grupo de recursos y específicamente en este Network Security Group. Y él nos va a mostrar todas las reglas. Entonces aquí nos está diciendo que hay una regla que nos dice que todo el tráfico está permitido hacia cualquier nodo de destino, ¿ok? Hacia cualquier prefijo en el puerto SSH, ¿verdad? En el puerto 22. Y aquí nos dice que esto es en la dirección entrante, ¿ok? Eso quiere decir que técnicamente, si yo vengo en base a esta regla que tenemos ahí, a este IP, y la intento consumir por un terminal, igual aquí probablemente dé error, pero que por el tema del usuario, ¿verdad? Pero ven cómo me está respondiendo. Entonces, esta dirección sí no responde en el puerto 80 porque no está publicado, dado que el Network Security Groups únicamente tiene el 22, ¿verdad? Aquí yo podría decirle que continúe, pero ahí ya está escuchando. Claramente me da un permission denied porque no ha declarado básicamente el file. ¿Ok? Ahora, básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando AZNetwork rule list para listarlo en tablas, ¿verdad? Es un poquito más fácil de entender. Es lo mismo que acabamos de revisar después de analizar, pero aquí le estamos diciendo que el output es un table. Esto es básicamente lo que acabamos de ver, que está permitido el tráfico al puerto 22, pero en una tabla. Ahora, para poder consumir nuestro servidor web, vamos a crear un Network Security Rule. Ya hemos visto cómo crearlo a nivel gráfico, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a estar creando a través del bash, comandos de bash. Vamos a copiar y vamos a analizar un poquito cuáles son los parámetros que tenemos en este comando. Okay, entonces, el comando que vamos a trabajar acá para poder crear reglas dentro de un Network Security Group es AZNetwork NSG Rule Create. Lo primero que hacemos es declarar el grupo de recursos donde tenemos ese Network Security Group.
Lo siguiente que declaramos es el nombre del Network Security Group. Entonces, si ustedes están construyendo scripts, por lo menos, o por ejemplo, para su infraestructura productiva, preproductiva, aquí tienen la estructura, por ejemplo, de cómo podrían crear de manera automática sus Network Security Groups, ¿verdad? Luego vamos a definir un nombre para la regla, luego el protocolo, donde vamos a publicar, ¿no? Luego el protocolo donde vamos a publicar la prioridad, ¿verdad? A nivel de la ejecución de las diferentes reglas que tengamos dentro del Network Security Group, el puerto destino y si queremos permitirlo, esto soporta dos variables, ¿verdad? Permitir o bloquear. Entonces vamos a crear ese Network Security Group. De hecho, ahora, si ustedes vuelven a ejecutar el comando que les mostraba a nivel de tablas cuáles son las reglas establecidas dentro del Network Security Group, ya deberían ver dos reglas, ¿lo ven? Ahora tenemos la regla del puerto 22 y tenemos la regla del puerto 80. Inclusive, ya en este punto, técnicamente, si yo le hago un curl a la variable dirección IP address, ya me va a responder, ¿lo ven? Y aquí me dice que esto es lo que habíamos creado, ¿verdad? En el script que editaba el index HTML, el Nginx, nos dice Welcome to Azure. Name is y el nombre de la máquina, ¿verdad? Entonces ya para este punto, lo que hemos hecho es poder consultar las reglas almacenadas en el Network Security Groups y crear una regla a partir de Bash. ¿Okay? Entonces básicamente aquí es lo que tenemos, ¿verdad? Volvemos a ejecutar el curl e inclusive si intentan ir a consumir su página web a nivel público, ya también lo van a poder hacer, ¿verdad? Porque está expuesto. ¿Sí? Entonces por ahí tienen. ¿Alguien tuvo problemas con la ejecución del laboratorio que quiera aclarar algo? De mi lado todo bien. Okay. Si alguien tuvo algún inconveniente, me lo puede hacer saber y con todo gusto le apoyo. ¿No? Perfecto. Ok, entonces vamos a dar clic en Continue y él va a hacer el clean up básicamente de los recursos en el tiempo que ustedes tengan restante para ejecución del laboratorio. Tienen la posibilidad de ejecutar hasta 10 sandbox diarios. ¿Okay? Si ustedes posteriormente quieren volver a hacer los laboratorios, lo pueden hacer sin ningún inconveniente con ese límite, ¿verdad? En caso que quieran volver por ahí a practicar o manipular el tema. Inclusive no está limitado únicamente a que ustedes creen estas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren empezar a interactuar y manipular un poco el servicio, yo puedo aquí crear una regla hacia el puerto 8080. Claramente por ahí tengo que cambiar la prioridad y le puedo decir, mira, esta es prioridad 101, si no me va a dar un error, ¿verdad? Aquí le voy a decir que ese es, no sé, un puerto secundario HTTP y trabajando exactamente la misma estructura, ustedes pueden venir aquí, ejecutan. Como ven aquí yo le di otros parámetros, le dije puerto 8080, mantengo el protocolo, cambio la prioridad, le doy un nuevo nombre y bueno, y si volvemos a consultar, básicamente las reglas que tenemos creadas, van a ver que ahora se publicó también el puerto 8080, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que si ustedes quieren interactuar aún más con los laboratorios, no están cerrados únicamente a lo que les piden aquí. Si quieren ir haciendo pruebas, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa si yo ahora agrego una regla, por ejemplo, veámoslo acá, con una prioridad distinta? Es decir, que del puerto 8080, pero esta vez le voy a decir que lo bloquee y le vamos a poner una prioridad por sobre la que permite, que sería 99, ¿verdad? En este caso. Y aquí le vamos a decir que está bloqueada. Ejecutemos eso. Ok, aquí set deny. Ok, vamos a ver. Ok, esto es porque básicamente el valor que nos permite es a partir de 100. Entonces, nosotros podríamos, voy a mostrarles cómo lo vemos aquí a nivel del portal para que posteriormente vean cómo podríamos trabajar la parte de permitir o denegar una regla por ahí. Entonces vamos a irnos un momento por acá. Y vamos a entrar al sandbox y vamos cómo lo vemos desde la interfaz gráfica. Aquí deberíamos tener la máquina virtual. Y aquí deberíamos ver nuestras reglas. Nos vamos a networking
Estas son las reglas que hemos creado, ¿verdad? Básicamente. Aquí tenemos allow HTTP y allow HTTP secondary, que fue la que yo creé. Entonces vamos a eliminar esta regla. Y vamos a venir aquí al sandbox, por ejemplo, y vamos a volver a listar mis reglas. Vean que ya la regla con prioridad 100 ya no existe. Y eso técnicamente me debería decir que ya el curl no debería funcionar, no me debería responder, me debería dar un timeout. Efectivamente, como ven, nos da un timeout, no puede conectarse. Pero ahora, ¿qué pasa si yo vengo y nuevamente creo esa regla del puerto 80? Okay, que la tenemos por aquí, ¿verdad? Protocolo TCP, puerto 80, pero vamos a cambiarle la prioridad. Vamos a decirle que esta es 102, esta vez. Si nosotros ejecutamos nuevamente el curl, ya nos va a responder, porque claramente ya acabamos de permitir el tráfico, ¿verdad? Entonces aquí ya debería respondernos. Nuevamente. Cargo. Vamos a ver si por acá no nos permite consumirlo. Ok, como ven era un tema de refresh, ya aquí nos respondió, ¿verdad? Entonces, welcome to Azure, my name VM is my VM, ok. Si lo vemos desde la interfaz, básicamente deberíamos ver esa regla con la prioridad 102. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos por acá y ahora sí creamos esta regla de deny, pero con prioridad 100, ¿verdad? Que está por sobre esa que permite de prioridad 102. Vamos a decirle que cree esta regla. Y si hacemos refresh aquí, claramente vamos a ver que dice block HTTP y la acción que está haciendo es deny, ¿verdad? Entonces, técnicamente, el consumir esta aplicación en un momento, ¿verdad? Porque tarda un poquito en refrescar, ya no me debería permitirlo hacer, porque acá nosotros estamos declarando nuevamente, analiza esta regla, deniega el tráfico, luego ya lo permito, ¿verdad? Pero eso es parte, digamos, del funcionamiento que ustedes o las pruebas que podrían estar haciendo si quieren ejecutar por ahí el tema. En algún momento debería bloquear. Ok, ven, ya aquí está dando timeout. Ya aplicó la regla, entonces a pesar de que yo tengo a nivel de la tabla, digamos aquí la tabla, el tráfico permitido, él me está bloqueando por un tema de prioridades que estamos trabajando aquí. Eso es cómo funcionan las prioridades en los Network Security Groups. Ok, si gustan, hacemos una pausa de 10 minutos, bueno, unos 8 minutos. Nos vemos a las 4:20 para que puedan tomar agua, café. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Gusto, gracias.
Ok, perfecto. Ya estoy nuevamente por acá. Bueno, como conversábamos ahora un poco sobre los escenarios de redes virtuales y los Network Security Groups, les comentaba que en los diseños, sobre todo en el que veíamos en el esquema Hub and Spoke, tenemos el servicio VPN Gateway, que por ahí les iba contando un poco sobre que tenemos diferentes service tiers, que tenemos diferentes rendimientos sobre cada uno de ellos, pero para, para definir el concepto de los VPN Gateways, básicamente son servicios que les permiten a ustedes generar redes privadas virtuales para encriptar el tráfico a través de túneles con otra red de confianza, ¿verdad? Y como decíamos, está el caso de los VPNs site-to-site, ¿ok? O los VPNs point-to-site. ¿Qué nos permite esto? Bueno, poder conectar los data centers en premisas a redes virtuales a través de una conexión site-to-site o conectar dispositivos individuales a redes virtuales a través de point-to-site conexiones, ¿verdad? O conectar redes virtuales a otras redes virtuales a través de una red, de una conexión de red a red. ¿Y para qué funciona esto específicamente? Cuando nosotros decimos, mira, es que hemos desplegado recursos en el sureste o en el sur de Asia, ¿ok? Y tengo otros en el sur de Brasil y yo necesito que Brasil hable con Asia a nivel de Azure. ¿Qué hacemos? Bueno, desplegamos VPN Gateways y hacemos una conexión network to network, ¿ok? Entonces ese es otro uso que podrían tener por ahí. Cuando ustedes hacen el despliegue a nivel de soporte, los VPN Gateways tienen dos maneras de gestionarlo, ¿verdad? Está el esquema basado en políticas y el esquema basado en rutas, ¿verdad? Ok, y básicamente cuando hablamos de basado en rutas, ustedes tienen dos esquemas, ¿verdad? El esquema de enrutamiento estático tradicional o inclusive cuando estamos hablando de escenarios de alta disponibilidad, tenemos el soporte para el protocolo BGP, que nos permite hacer el enrutamiento dinámico de los paquetes, ¿verdad? Y tomar decisiones de por qué camino se debe ir cada uno de los paquetes que estamos gestionando, ¿ok? Ahora, como vemos, cuando estamos hablando de VPN Gateway Road Based, tenemos los siguientes tipos de conectividad, ¿verdad? Conexiones entre redes virtuales, que era lo que hablábamos hace un momento, conexiones point-to-site, conexiones multi-site también, y coexistencia con un servicio que se llama Azure Express Route Gateway, que ya más adelante vamos a definir. Entonces, dentro de los servicios de VPN Gateway tenemos este cuadrito que nos ayuda a entender un poco más simple, ¿verdad? ¿Cuál es la VPN que debemos seleccionar en función a la necesidad que tenemos sobre nuestras aplicaciones? Y como les decía, vamos a ir desde el Tier Basic hasta el VPN GW5, que va a tener una variación básicamente en throughput y la cantidad de túneles que puede gestionar, ¿verdad? También, si estamos buscando escenarios de enrutamiento dinámico a través de BGP para VPN basadas en rutas, no todos los service tiers los van a soportar. Entonces, volviendo al tema del diseño de aplicaciones, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ese diseño y tomamos en base una arquitectura de referencia y ya hemos establecido los requerimientos. Sí, en mi aplicación uno de los requerimientos es alta disponibilidad en un esquema activo-activo, yo tengo que tomar en cuenta únicamente VPNs a partir del VPN GW1, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el segundo criterio? Bueno, la cantidad de túneles. De repente, si necesito conectar, digamos, 80 túneles, pues no me va a funcionar ni el 1, ni el 2, ni el 3. Me tendría que ir al 4 o al 5, que soporta hasta un máximo de 100 túneles, ¿verdad? Integrándolo con Virtual One cuando superamos eso. Pero también vamos a ver la cantidad de throughput que vamos a requerir. Por ejemplo, en el caso Basic tenemos 100 megabytes, como les explicaba, pero si nos vamos a un VPN GW5, tenemos 10 gigabytes de rendimiento distribuido entre la cantidad de túneles que aprovisionemos, ¿verdad? Entonces, este es el servicio que nos va a permitir hacer la conectividad entre otras virtual networks con premisas o inclusive con otros data centers, ¿verdad? Por ejemplo, o con otros proveedores de nube pública como AWS, como GCP. Mira, yo necesito que entre las nubes se hable. Bueno, podemos implementar VPN Gateways y su equivalente en la otra nube, ¿verdad? Ok, como les decía, ustedes tienen en este tipo de servicios la facilidad de manejar esquemas activo-pasivo, activo-activo, o inclusive redundancia a nivel de zonas, que ya lo habíamos hablado con las máquinas virtuales, ¿verdad? Que dentro de una misma región, ustedes tienen diferentes zonas donde hay independencia de temas de enfriamiento, de temas eléctricos y de temas de networking para la infraestructura que tengan. Entonces, si este es uno de los requerimientos a nivel de alta disponibilidad, tenemos que ir a ver cuáles son las regiones que soportan Zone Redundant Gateways
para poder tomar la decisión de dónde desplegar nuestra aplicación, ¿verdad? No todas las regiones soportan este servicio. Ok, y luego muchas veces tenemos necesidades desde la perspectiva de conectividad y latencia que no nos permiten implementar un VPN Gateway, ¿verdad? Entonces no queremos que el tráfico viaje por Internet porque resulta que ahí nos pueden impactar muchísimos factores. Puede ser que yo diga, bueno, mira, es que implementé un VPN GW1 que tiene 650 Mbps, pero tenemos un impacto en las aplicaciones porque están muy lentas en este momento. ¿Okay? ¿Y qué puede ser? Que el servicio es compartido de Internet, ¿verdad? Entonces el canal que ustedes tienen en premisas de repente son 300 megas, pero también lo utilizan para consumir servicios de Internet y otras aplicaciones que están expuestas, no necesariamente Microsoft Azure. Pues claramente lo que nos va a permitir consumir es el ancho de banda disponible y eso podría ser un poco complicado gestionar. Para eso normalmente se utilizan servicios dedicados, ¿verdad? Como Azure Express Route, que les permite a ustedes la conectividad tanto a servicios de Microsoft Azure como también a servicios de Microsoft 365. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Express Route no solamente les permite a ustedes garantizar que el tráfico que estamos llevando a mis app services, a mis contenedores, a mis máquinas virtuales o a mis bases de datos va a pasar por un MPLS, una red dedicada, sino que también, hoy por hoy, por ejemplo, ustedes consumen Exchange y consumen SharePoint a través de Internet, ¿verdad? Se van para Internet, preguntan y llegan a los servidores de Exchange y pueden consultar su correo electrónico. Pero hay organizaciones que por temas de confidencialidad, inclusive por temas de rendimiento, necesitan tener acceso directo a los data centers de Microsoft. ¿Okay? Eso lo van a lograr hacer a través de Express Route. ¿Okay? Entonces, algunos de los beneficios básicamente de Express Route, como los vemos acá, son conectividad a todos los servicios cloud de Microsoft, ¿okay? Incluyendo Microsoft 365, Microsoft Azure y Dynamics 365, conectividad global a través de Global Reach de Express Route, y ahorita vamos a ver lo que son los diferentes puntos de conexión, ¿verdad? Que va a tener Express Route. También enrutamiento dinámico utilizando BGP para seguir diferentes rutas cuando mi necesidad a nivel de alta disponibilidad es crítica, que ustedes digan, mira, es que yo tengo X aplicación, pero tengo que ir a consumir una base de datos que si no llego a esa base de datos es crítica y si se cayó la comunicación, sí, pues se vuelve un problema, ¿verdad? Entonces necesitamos tener alta disponibilidad, no solamente baja latencia, sino también alta disponibilidad. Y si se cayó uno de los túneles, necesito reenrutar el tráfico de manera automática, ¿verdad? Y como vemos aquí, redundancia en cada peering para tener una alta confiabilidad en las aplicaciones. ¿Okay? Por defecto, este servicio Express Route tiene ya dentro del modelo de su producto redundancia, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante. Ahora, básicamente, ustedes van a tener diferentes modelos de conectividad. Uno de ellos es Cloud Exchange, Point-to-Point, Any-to-Any o directamente de sitios de Express Route. ¿Okay? Entonces, vamos a ver por acá algunos de los proveedores de Express Route para que entendamos. Y aquí ustedes van a llegar, como les digo, directamente a los data centers. Por ejemplo, ahorita en Costa Rica, ustedes van a ver que un proveedor de Express Route a nivel de ISP, por ejemplo, puede ser Claro, también van a encontrar proveedores como Neutrona Networks, que les permite a ustedes integrarse directamente a alguna región de Azure en específico. Mismo punto, necesitamos analizar cuáles son nuestras regiones principales y cuáles son nuestras regiones secundarias para determinar cuáles son los proveedores o los proveedores de conectividad que deberíamos elegir en cada uno de los niveles. Entonces, si yo estoy buscando integrarme a Microsoft Azure directamente con mi red de premisas, no a través de un servicio de Internet y llegar directamente a los data centers, minimizando los tiempos de latencia, aumentando la confiabilidad y también la alta disponibilidad, aquí empezamos a ver cuáles son todos los proveedores certificados que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Equinix, que es uno de los proveedores que hoy por hoy se integran, proveedores como Claro, como les decía hace un momento, ¿verdad? Van a tener todos estos puntos de presencia y ustedes van a poder ver cuáles son las localizaciones soportadas, básicamente por cada uno de los providers. Ok. Básicamente, bueno, aquí estamos describiendo los diferentes modelos, ¿verdad? Que tenemos a nivel de conectividad directamente con lo que son los sitios de Express Route, pero hay un tema importante con respecto a la parte de seguridad. Entonces hablábamos de las consideraciones en función a confiabilidad, en función a alta disponibilidad y a optimización en
digamos, el rendimiento, minimización de latencia, ¿verdad? Pero hay una consideración de seguridad importante y es que a nivel de Express Route, la data no viaja a nivel de Internet, ¿ok? O sea, la data nunca va a ser expuesta en esquemas de comunicación de Internet, sino que Express Route es una conexión privada entre sus premisas y la infraestructura de Azure o la infraestructura de Dynamics 365 o la infraestructura de Microsoft 365, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta cuando estamos teniendo consideraciones de cumplimiento normativo, ¿verdad? Entonces, estamos de repente, mira, es que estamos trayendo tráfico de X país y uno de los requerimientos del cliente final es que no quieren que sus datos viajen por Internet. Ok, bueno, una de las opciones que tenemos que cumple ese criterio es la implementación de Express Route. Nuevamente, ya ahí tendríamos que analizar, qué sé yo, de repente ustedes se quieren traer data de China, entonces empezamos a analizar, ¿verdad? Bueno, mira, a nivel de Asia, donde tengo regiones soportadas, que son el este, el sureste de Asia, ¿verdad? Y quiénes son los proveedores que eventualmente me podrían proveer ese servicio de conectividad directa de mi data center con Asia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es una consideración súper importante. Ok, ya que hemos hablado de los métodos de conectividad a nivel de Azure, tanto los Virtual Networks como los Network Security Groups y los esquemas para integración y consumir directamente nuestras premisas o otras nubes públicas, como lo son VPN, Gateway, Express Route, tenemos el servicio de Azure DNS y para darles una equivalencia, esto es un servicio básicamente como Cloudflare, ¿verdad? O decir temas relacionados a GoDaddy que administra sus name servers, ¿verdad? Y todos los punteros, los A-Records, los MX, los NS, los TXT, todo eso les va a permitir Azure DNS a través de la integración de zonas administrar, ¿ok? Esto también es un servicio global, básicamente no son servicios que estén asociados a una región en específico. De hecho, Azure DNS es el único servicio hoy por hoy que entrega un 100% de SLA a nivel de Microsoft. O sea, Microsoft garantiza que este servicio nunca se va a caer, ni siquiera un minuto al año, ¿verdad? Entonces, eso es importante de tomar en consideración. Acá, bueno, básicamente ustedes tienen la posibilidad de trabajar el Azure DNS de dos maneras, en esquemas de zonas públicas, ¿verdad? Donde ustedes integran su dominio, por ejemplo, empresa.com y empiezan a generar los registros directamente por ahí. Vamos a ver si tenemos aquí algún servicio de DNS. Ok, pero podemos crear uno. ¿Okay? Y también las zonas DNS privadas, ¿verdad? Donde claramente nosotros queremos hacer resolución de nombres o resolución de direcciones IP a nombres o viceversa, ¿verdad? Que va a permitir también hacer esa administración. Ah, bueno, aquí estoy en la suscripción de Concierge. ¿Ok? Pero básicamente esos son los dos esquemas que tendrían ustedes para administrar los servicios de DNS a nivel de Microsoft. Claramente, pues las recomendaciones que si estamos administrando toda la infraestructura dentro de Microsoft, se nos podría llegar a simplificar un poco la gestión. Un tema importante con respecto a Azure DNS es que soporta redirección a nivel de CNAMEs directamente a los Apex Domains o CNAME Flattening, ¿verdad? Que de hecho eso es algo que muy pocos proveedores de DNS soportan. Por el momento está Cloudflare, que soporta básicamente que ustedes puedan al dominio raíz, por así decirlo, empresa.com, hacer una redirección de un CNAME, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay ciertos requerimientos a nivel de las aplicaciones que nos llevan a utilizar esa funcionalidad que no todo provider de DNS soporta, básicamente, ¿verdad? De igual manera, todos los esquemas tradicionales, ¿verdad? Como les decía, de la perspectiva de la creación de los registros y la gestión de los alias para sus dominios. Ok, vamos a el chequeo de conocimientos. Y aquí vamos a empezar de abajo porque la última vez empezamos de arriba. Vamos a preguntarle a don Sergio. Don Sergio, ¿nos podría responder la primera pregunta, por favor? Para dice which Azure Virtual Machine feature. Cross mutation using the open. Diría la primera, Availability Sets. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta sería don Ricardo Pineda. Sería Azure Virtual Desktop. Correcto.
en ambos casos, efectivamente. Para el tema, recuerden, una versión cloud, ¿verdad? En un esquema de desktop as a service y que les permita conectarse de prácticamente cualquier navegador. De hecho, yo les he enseñado a ustedes la experiencia de consumo desde un cliente que es el Remote Desktop de Microsoft, que es compatible con Mac, con Linux, con Windows. También tienen la posibilidad de integrarlo a Android, a iOS, pero también pueden consumirlo directamente de navegadores como Safari, Chrome, Firefox, Edge, y me parece que ya está soportado para Opera. Entonces, ese es otro tema interesante, ¿verdad? No dependemos también de la aplicación, de la instalación de la aplicación for desktop, por así decirlo, para poder consumir nuestro remote apps. Y en el caso del tema del uso de update domains y fault domains, ¿verdad? Que recordemos que agrupamos máquinas a nivel de lo que son los availability sets para poder garantizar una alta disponibilidad en nuestras aplicaciones y no tener impacto en el momento que tenemos que hacer labores de mantenimiento o que hay fallas propiamente en los nodos para aplicaciones de misión crítica. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver al siguiente módulo que nos sigue. No sé si hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda o quiera aclarar alguno de los puntos que conversamos en este último módulo. No. Ok. Perfecto. Okay. Vamos a ver, el siguiente módulo que tenemos es en función a la parte de identidad, acceso y seguridad. Bueno, estoy seguro que de la perspectiva de gestión de identity también, ustedes que son desarrolladores, por ahí vamos a encontrar algunos temas interesantes con respecto a la integración de aplicaciones, ¿verdad? Y librerías como el MSAL de Microsoft para poder hacer integraciones y autenticación directamente con el directorio activo a través de SAML, a través de OAuth 2, a través de OpenID Connect. Ok, no llegamos a tanto nivel de profundidad, ¿verdad? Pero si tuviesen alguna duda, también me la pueden hacer saber y con todo gusto se los aclaro. Ok, básicamente, como ven, los objetivos del módulo son poder describir todos los servicios de directorio en Azure, incluyendo Azure Active Directory y Azure Active Directory Domain Services, que esto básicamente lo que nos va a permitir, para que lo veamos en un esquema tradicional de gestión de identidades, probablemente ya ustedes conocen Active Directory, ¿verdad? Que es el entorno local que les permite a ustedes la gestión de objetos y la autenticación utilizando LDAP y protocolos como Kerberos y NTLM. ¿Okay? Cuando hablamos de Azure Active Directory, ya estamos haciendo una extensión y replicamos a través de un producto llamado Azure AD Connect. Entonces, tomamos todas las identidades que tenemos en tierra, por así decirlo, en premisas, y nos llevamos esos objetos hacia la nube, extendiendo las capacidades de autenticación a través del uso de OpenID Connect y OAuth. Pero muchas veces hay ciertas necesidades y este servicio es en plataforma como servicio que nuevamente le da la capacidad a Azure Active Directory de atender solicitudes utilizando Kerberos y LDAP y NTLM. ¿Okay? Entonces, esto básicamente eso es lo que les permite. Ok, luego nos dice que nos permite describir métodos de autenticación en Azure, incluyendo Single Sign-On, autenticación multifactor y passwords. ¿Okay? Esto es un tema importante, ¿verdad? Desde la perspectiva de, aquí les voy a mostrar un momentico. Vamos a ver si... Ok, desde la perspectiva de diseño a nivel de, bueno, de desarrollo de la capa de identidad en aplicaciones, hay una recomendación, ¿verdad? Y sabemos que la tendencia de ataques hoy por hoy están dirigidos más del 90% hacia las identidades, ¿verdad? Ya no son los esquemas tradicionales que vamos directamente a los endpoints a infectar malware, sino que ahorita estamos intentando o vamos a comprometer identidades en su mayoría. Y aquí tenemos desde la perspectiva las recomendaciones, y esto no solamente es una recomendación de Microsoft, sino es una recomendación global de cómo nosotros deberíamos gestionar nuestras identidades, ¿ok? Si nosotros queremos tener baja seguridad y un esquema conveniente a nivel de la gestión de autenticación, ¿ok? Trabajamos password, ¿verdad? Y sabemos que eso puede ser comprometido fácilmente, independientemente de la complejidad de passwords que estemos usando. Un modelo que nos da mayor seguridad, pero que podría llegar a ser inconveniente, es sumar password más método de autenticación multifactor. Por ejemplo, hablemos de algún Authenticator app como Microsoft Authenticator, autenticación a través de SMS o de llamada telefónica, ¿verdad? Es una capa adicional, pero de igual manera podría ser expuesta y comprometida. Y por último, el método que les entrega a ustedes mayor seguridad y que es más conveniente es la autenticación passwordless. Aquí hay un tema importante porque no solamente vamos a poder gestionar passwordless authentication para dispositivos como Windows, como Mac, como Linux,
e inclusive dispositivos Android y iOS, sino que también, como les decía, a través de librerías como el Microsoft Authentication Library, ustedes pueden hacer que sus aplicaciones autentiquen, por ejemplo, con un PIN, ¿verdad? Entonces ya no tengo que poner un password o toda la parte de soporte biométrico también, que es parte de las características del producto. Ok, luego vamos a poder describir lo que es la gestión de identities externals, external identities y el acceso de invitado en Azure, la gestión de acceso condicional, que también puede ser extendido a sus aplicaciones, el control de acceso basado en roles, conceptos de cero confianza, defensa en profundidad y Microsoft Defender for Cloud. Entonces ya aquí estamos llegando un poco a la gestión de identidades, pero también a las capas de seguridad que nosotros deberíamos estar tomando en consideración. ¿Ok? Bueno, básicamente, hace un momento les contaba, ¿verdad?, los diferentes modelos que tenemos a nivel de gestión de identidades dentro de Azure. Creo que es importante describir qué es lo que hace específicamente Azure Active Directory. Básicamente, él nos va a entregar la posibilidad de realizar los procesos de autenticación, ¿verdad?, como hablábamos, en base a las identidades que estemos almacenando. Y bueno, pues es muy sencillo. Muy probablemente no tengo acceso a la Azure AD de este concierge. Vamos a verlo. Efectivamente. Entonces, vamos a ver si me puedo mover. Ok, eso es porque estoy con... Déjenme autenticar para poder mostrar. Ok. Listo, por aquí. Ok, entonces, dentro del servicio de Azure Active Directory, ustedes van a tener la posibilidad de manejar todo el proceso de autenticación. Recordemos que en una capa Identity ustedes tienen dos flujos, ¿verdad? O dos procesos, la autenticación y la autorización. Pero normalmente la autorización la vamos a manejar por medio de otros esquemas, ¿verdad? Como llamamos Role-Based Access Control o directamente en la gestión de roles dentro de sus aplicaciones, depende cómo esté la lógica general. Entonces, aquí nosotros vamos a ver todo lo que son los usuarios, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de usuarios. Tenemos los usuarios que forman parte directa de nuestro directorio activo a nivel de Azure, ¿ok? También tenemos usuarios que podrían ser invitados. ¿Invitados a qué servicio? Bueno, puede ser que compartí un file de OneDrive, que compartí algún sitio de SharePoint, ¿ok? Que lo va a identificar como un external Azure AD, ¿verdad? Cuando la organización es también usuario de Microsoft 365 y en este caso de Microsoft Azure AD, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los esquemas. Y también vamos a ver que contamos con un escenario donde podemos crear la identidad directamente en Azure, en AD, o podemos sincronizarla con las premisas, que en este caso sería con un Active Directory mediante el esquema de LDAP, ¿verdad? Luego, cuando nosotros tenemos diferentes aplicaciones, y es un poco difícil, donde ustedes dicen, mira, es que ya entró Leonardo y ahora Leonardo, resulta que tiene un usuario y contraseña para autenticar a su computadora y otro usuario y contraseña para autenticar al Remote Desktop para consumir la LRP y otro para el CRM, y resulta que hay unas aplicaciones legacy dentro de la organización que utiliza otro usuario y contraseña y a veces se vuelve un poco complejo de gobernarlo, ¿verdad? Entonces, Single Sign-On les permite a ustedes hacer la integración o hacer el uso de una única identidad para todas las aplicaciones disponibles en la organización. Y no solo se simplifica el flujo de consumo de las aplicaciones y sistemas, sino que también la da de alta y de baja de los usuarios, ¿verdad? Entonces agrega una capa de seguridad adicional a la gestión de las identidades, ¿ok? Luego tenemos la gestión de Application Management para aplicaciones legacy, donde ya no tenemos la posibilidad de repente hacer integraciones o modificaciones en los flujos de esas aplicaciones. No tenemos acceso a la capa de código. Tenemos un servicio llamado Application Proxy, que se va a integrar directamente con Azure Active Directory y con sus aplicaciones en premisas. Es importante tomar en consideración que varias de las características que estamos comentando pueden requerir licenciamiento adicional al que ya ustedes tienen.
que Azure Active Directory tiene su plan Basic o Free y sus planes Premium 1 y Premium 2. ¿Ok? Ahora, como les comentaba, desde la perspectiva de conectividad de sus ambientes en premisas, es posible conectarlos a través de una herramienta llamada Azure AD Connect y conectarlo de manera completa o a nivel de unidades organizativas u objetos específicos. De repente yo tengo 1000 usuarios dentro de mi Active Directory local, pero únicamente me quiero llevar 100 usuarios. Y existe también la posibilidad de tener topologías de integración variadas a nivel de decir, bueno, mira, es que yo quiero que mi Active Directory sincronice con 2 tenants diferentes, ¿verdad? Entonces eso podríamos hacerlo. Puede ser que la naturaleza de la aplicación lo requiera. Bueno, hace un momento les comentaba sobre el tema de la extensión, ¿verdad? A nivel de lo que es Azure AD Domain Services. Les contaba un poco los protocolos que soporta Azure AD, Azure Active Directory y los que no soporta, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos escenarios de aplicaciones legacy donde ustedes dicen, no, mira, cambiar la autenticación de esta app que actualmente le estamos declarando un string de conexión por LDAP y le damos el CN y el DN, es demasiado doloroso, ¿verdad? Entonces no podemos hacer la transición hacia otro protocolo de autenticación. Necesitamos seguir manteniendo la autenticación en una estructura de LDAP, ¿ok? Y ahí es donde Azure Active Directory Domain Services en un esquema, plataforma como servicio, porque ustedes no administran básicamente los sistemas operativos, les permite tener la capacidad de que sus aplicaciones sigan autenticando y consumiendo identidades a nivel de LDAP. Básicamente, este servicio, como lo vemos aquí, lo que va a hacer es la creación de un balanceador de carga y 2 nodos y encripción a nivel de discos para el almacenamiento de sus objetos. Hay ciertas consideraciones adicionales, ¿verdad?, del por qué tomar la decisión de no autenticar por LDAP. Y bueno, para los que han trabajado o trabajan con estos protocolos, bueno, ustedes saben que Kerberos tiene bastantes vulnerabilidades desde la perspectiva, tiene bastantes CVEs ahí expuestos de exploits, etcétera, etcétera, que podrían ver expuestas las identidades más allá de la correcta gestión que ustedes ven a sus aplicaciones. Entonces, normalmente esa puede ser una sincronización. Y aquí vemos el esquema del cómo nosotros podríamos trabajarlo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí tenemos la información, ¿verdad?, de cómo Azure Active Directory Domain Services podría hacer la conectividad. Primero tenemos el Active Directory en premisas, ¿ok? Sus bosques, por así decirlo. Instalamos la herramienta llamada Azure AD. Esa herramienta hace replicación bidireccional, y aquí hago un disclaimer nuevamente. La bidireccionalidad es soportada en Azure Active Directory Premium 1, ¿ok? Únicamente. Y bueno, en Premium 2, en Basic no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo sincronizar en Basic los usuarios hacia arriba, ¿ok? Pero si eventualmente un usuario quiere cambiar la contraseña aquí, no puede porque no es bidireccional. Necesito Premium 1 para que pueda venir a cambiar la contraseña aquí, me la sincroniza aquí y luego todas las aplicaciones legacy que están consumiendo este esquema por LDAP no tener problemas con el password, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante al momento de tomar decisiones de uso de Azure Active Directory como proveedor de identidad de sus aplicaciones. Y como último punto, bueno, pues aquí ya ustedes pueden tener a nivel de Azure sus réplicas utilizando también bosques un bosque tradicional de Active Directory o Azure AD Domain Services, ¿verdad? Él se va a integrar directamente a la red virtual y va a poder ser consumido por sus aplicaciones utilizando LDAP y autenticación por medio de Kerberos o NTLM, ¿verdad?, como les mencionaba anteriormente. Bueno, aquí ya hablábamos de los escenarios, ¿verdad?, de autenticación sobre el esquema de Single Sign-On y cuáles son sus beneficios, la autenticación multifactor que les comentaba anteriormente y los esquemas de passwords. Ahora, cuando hablamos de passwords, ustedes tienen diferentes escenarios para poder hacer el consumo, ¿ok? Básicamente lo pueden hacer a través de Windows Hello for Business y Windows Hello for Business va a soportar autenticación no solamente con el uso de PINs, ¿verdad? Entonces ya no tengo como usuario que acordarme de cuál es la contraseña de mi entidad, simplemente me acuerdo del PIN, ¿verdad? O puedo utilizar autenticación biométrica, o sea, facial, o un fingerprint, si obviamente el dispositivo cuenta con esa característica. También van a poder utilizar el Authenticator App, tal vez ya muchos de ustedes lo usan, ¿verdad? En lugar de cuando quiero loguear a mi correo electrónico, en lugar de llegar y poner un SMS, que no tengo señal de repente, que me pida una autorización, ahí le doy approve en el Authenticator y listo, ya me permite iniciar sesión en el servicio. Eso no solamente puede ser utilizado para sus dispositivos, sino que puede ser extendido hacia sus aplicaciones. Y Security Key decido, ¿ok?
Entonces, esos son parte de los criterios de integración, ¿verdad? Que podemos tener. Tomar en cuenta que a nivel de Fast Identity tenemos la posibilidad de trabajar llaves USD, ¿verdad? Y tecnología NFC. En este caso, esto también podría ser, le da la posibilidad de la integración de tokens, como se usa, por ejemplo, a nivel de los bancos, ¿verdad? Que uno necesita poner su usuario y contraseña y luego le pone un token ahí que tenemos o alguna llave para poder hacer el proceso de autenticación. Eso es soportado también por Azure Active Directory y puede ser integrado directamente a los esquemas de passwordless authentication dentro de la organización. Ok. Hace un momento hablábamos de los protocolos que soporta tanto Azure Active Directory como Azure Active Directory Domain Services, que son servicios independientes. Entonces hablábamos de OAuth, OpenID Connect y la extensión a través de ADDS con ELDA y autenticación por medio de Kerberos y NTLM. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen necesidad en sus aplicaciones de que external identities como Facebook, como Google, como Twitter, como el mismo Microsoft a través de cuentas hotmail.com o xbox.com autentiquen a sus aplicaciones? Para eso vamos a tener un servicio llamado Azure B2C, ¿ok? Y Azure B2C no solamente les va a permitir extender el directorio, el inquilino de todas las identidades que ustedes están gestionando, sino que también, bueno, muchas veces nosotros tenemos ciertas necesidades sobre la gestión de portales custom, ¿verdad? Al momento de que el frontend se despliega mi aplicación, que muestre un portal de Microsoft y vaya y consuma la base de datos directamente a Microsoft Azure. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es lo que les permite, y además no solo la autenticación, sino todas las capas adicionales de seguridad, no vamos a hablar hoy, pero como acceso condicional, como la extensión de escenarios de passwords, ¿verdad? Y nuevamente, aquí hay diferentes providers a nivel de B2C, ¿verdad? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de Azure AD, tenemos una colaboración B2B, business to business. Básicamente, mira, es que ITCO necesita consumir ciertos servicios a nivel de ITS, entonces le vamos a dar permisos al acceso o al usuario del alfaro@itqueen.com. Perfecto, eso es colaboración B2B. Pero cuando ya tenemos usuarios finales, donde tenemos que ejecutar algún flujo, inclusive necesitamos hacer procesos de sign-up. ¿Okay? Entonces, mira, yo quiero que B2C me maneje no solo el proceso de autenticación, sino que también el proceso de registro a mi aplicación. ¿Okay? Todo eso lo podemos configurar a través de los flujos de autenticación dentro de Azure B2C, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante con respecto a la característica de esta aplicación, ¿okay? Al momento de integrar y, en este caso, utilizar el protocolo, por ejemplo, SAML, ¿verdad? Que de ahí podríamos estar haciendo la extensión. Es un producto bastante interesante. Por lo menos para efectos de fundamentals, no se profundiza mucho en el servicio, pero para ustedes que son desarrolladores y han estado en algún momento pensando en cómo gestionar la parte de identidad, no sé qué tecnologías utilizan, puede ser bastante interesante todo esto que les estoy comentando de los diferentes productos que tiene Microsoft. Máxime que luego entran algunas características a nivel de seguridad como Microsoft Entra, ¿verdad? Y Defender for Identity, que entonces ya les permite hacer un monitoreo integral de todas las aplicaciones, de todos los procesos de autenticación y extenderlo a escenarios de Shadow IT con Defender for Cloud Apps, ¿verdad? Entonces ya yo puedo entender ese usuario de alfaro@its.com, por decir algo, quién lo usa y cómo se usa, ¿ok? Cómo estamos controlando las reglas. Y mira, y si esa misma identidad fue y autenticó a una aplicación de terceros que no es gobernada directamente por mí, ¿cómo se está gobernando? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tenemos sobre el uso de esa identidad? Pero eso solo lo podemos lograr si utilizamos una solución integral, ¿verdad? A nivel de proveedores de identity, si no es un poquito difícil. Y ahí entra un poco también el análisis de comportamiento, ¿verdad? Del usuario. Entonces, mira, es que Leonardo normalmente solo inicia sesión de Costa Rica y ahora está iniciando sesión en esta aplicación de línea de negocio desde China. Entonces, pues ya no es normal, ¿verdad? Entonces, necesitamos empezar a gobernar y entender el comportamiento de nuestros usuarios. Ok, y ahí es donde entra servicios como o características como Conditional Access de Azure, que también es parte de la licencia de Active Directory Premium 1. Esto no es un servicio que lo puedan utilizar en Basic. Y básicamente, como lo vemos por acá, le da una manera más granular a nivel de la autenticación multifactor para administrar sus procesos de inicio de sesión, ¿verdad? Entonces, cada vez de que un usuario hace inicio de sesión a los servicios integrados a Active Directory, Azure Active Directory, perdón,
Conditional Access lo que va a hacer es analizar el comportamiento a través de señales y tomar decisiones basadas en esas señales. Pues veamos algo. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mira, la decisión establece que si Leonardo está iniciando sesión o esa identidad está iniciando sesión de un dispositivo que no está registrado, por ejemplo, con Microsoft Intune en nuestro Active Directory, no puede entrar en esa aplicación. Esa aplicación solo tiene autorización desde dispositivos de la organización. Ah, mira, es que Leonardo tiene una computadora en su casa, sí, pero no es gobernada y por más usuario, contraseña, MFA, dispositivo que tenga, no se puede entrar. Entonces hacemos un enforcement, ¿verdad?, de esas reglas. Pero también temas basados en decisiones, por ejemplo, direcciones IP de las que puedo consumir o geolocalización, ¿verdad? Mira, si Leonardo entró de tal lado, o inclusive aplicamos un criterio llamado Just in Time, ¿verdad? Que el Just in Time básicamente establece a qué horas va a poder Leonardo accesar esa aplicación específicamente. ¿Okay? Entonces, el enforcement y la toma, digamos, la toma de decisiones basada en señales, básicamente lo que les va a permitir a ustedes conditional access a nivel de Azure Active Directory Premium 1. ¿Okay? Y aquí vemos algunos casos de uso de conditional access, ¿verdad? Por ejemplo, y esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros implementamos políticas de seguridad y pues para nosotros que estamos en tecnología pues es entendible, ¿verdad? Pero para los usuarios finales a veces no lo comprenden. Si ustedes hacen un cambio en el proceso, un usuario final y se vuelve una locura, ¿verdad? Entonces yo le voy y le digo al usuario, mira, es que tienes que usar, además de poner el usuario y contraseña, te va a llegar un SMS, instala esta aplicación y muchos usuarios ni entienden cómo hacerlo. Entonces, Conditional Access les permite a ustedes también restringir o delimitar cuándo se va a requerir la autenticación multifactor. Por ejemplo, mira, si están dentro de las oficinas, dentro de estas direcciones IP, no les pide autenticación multifactor, porque ahí son redes gobernadas, ¿verdad? Y gestionadas. Pero si está fuera, ahí siempre pide la autenticación multifactor, ¿ok? O mira, ¿cómo consumo yo el servicio? Si lo consume a través de OGO, o sea, a través de un Google Chrome, no le pide autenticación, no, o más bien, si lo consume a través de Outlook por desktop, no le pide autenticación multifactor, pero si va y lo consume a través de un navegador web, sí. Entonces empezamos a hacer esas condiciones, ¿verdad? Y esas reglas para poder garantizar y reducir la superficie de ataque de nuestras aplicaciones. Ok, creo que voy a dejarlo hasta acá porque esto sí es una discusión un poquito más amplia. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a los temas que vimos hoy para con todo gusto podérselos aclarar. ¿Nadie con dudas? Ok, perfecto. En ese caso, bueno, pues que pasen muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana en nuestras siguientes sesiones. Por favor, si tienen alguna duda de verdad y desean ustedes profundizar en algún tema, como les he dicho, Fundamentals es básico, ¿verdad? El curso. Entonces, no quiero por ahí que piensen que, mira, es que nos está dando una pincelada muy breve. Ese es el objetivo del curso, pero si ustedes quieren profundizar porque les es de valor, digamos, el conocimiento para el desarrollo de sus aplicaciones, me lo hacen saber y con todo gusto. Ok, muchísimas gracias. Ok, gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Feliz fin de. Hasta luego. Igual, feliz fin de. Gracias, hasta luego.